Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Demet Özdemir rompe el silencio en una entrevista exclusiva con la prensa italiana. Can Yaman ya no forma parte de mi vida, es solo un recuerdo. Con esa frase corta pero directa, la actriz turca ha puesto punto final a una de las historias más comentadas del mundo del entretenimiento. Durante años, millones de fans siguieron con atención cada paso, cada gesto y cada rumor sobre su relación con Can. Pero hoy, Demet ha sido clara, ya no hay nada que decir sobre nosotros. Fue una etapa intensa, pero también agotadora. Aprendí mucho, crecí mucho, pero también sufrí. Y cuando entendí que esa historia ya no me hacía bien, supe que debía soltar, confesó Demet mirando fijamente a la periodista. La entrevista tuvo lugar en Roma, en un pequeño café cercano a la Fontana di Trevi. Fue allí donde Demet aceptó hablar, por primera vez con tanta franqueza, sobre su ruptura con Can Yaman. El periodista le preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación. La respuesta fue tajante: no, definitivamente no. Le deseo lo mejor, pero nuestros caminos están completamente separados. Lo que vivió mi corazón ya no lo reconoce. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet habría pasado los últimos meses trabajando intensamente en proyectos personales y profesionales. Mi energía está en otro lugar ahora. Estoy enfocada en construir algo duradero, algo que tenga sentido para mí, lejos del ruido y del drama, dijo. Pero lo que más sorprendió fue cuando añadió: a veces, cuando me hablan de Can, siento que están hablando de alguien que ya no conozco. Esta declaración ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores aplauden la firmeza de Demet, otros se muestran nostálgicos por la pareja que una vez fue. Nos hicieron creer en el amor verdadero, y ahora escuchar que todo terminó duele, escribió una fan. Sin embargo, Demet fue muy clara: no quiero vivir del pasado. Mi presente es más importante. Durante la entrevista, también reveló que hubo momentos muy duros. Hubo noches en las que lloraba en silencio, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Pero con el tiempo, la paz que sentí fue mi respuesta. No quiero una relación que me haga sentir menos de lo que soy. Can Yaman, hasta el momento, no ha dado ninguna declaración al respecto. Su entorno se mantiene en absoluto silencio. Pero los medios italianos aseguran que está al tanto de las palabras de Demet y que no planea hacer comentarios. Una fuente cercana al actor dijo: Can está enfocado en sus proyectos. Prefiere no mirar atrás. La ruptura entre Demet y Can ha sido un tema constante de especulación desde hace meses. Aunque ambos habían optado por el silencio, esta entrevista ha despejado todas las dudas. Ya no hay heridas abiertas. Solo quedan lecciones. Y espero que él también haya aprendido, declaró Demet con serenidad. Demet hizo una pausa, bebió un sorbo de su café, y luego, con una leve sonrisa que mezclaba nostalgia y determinación, añadió: la gente suele idealizar lo que ve en pantalla. Pero detrás de cámaras, éramos solo dos seres humanos intentando encontrarse, y perdiéndose en el intento. El periodista insistió con una pregunta que muchos se hacían: ¿crees que Can también ha pasado página? La respuesta de Demet fue prudente pero firme: eso solo él lo sabe. No me corresponde hablar por él. Pero, por mi parte, el capítulo está cerrado. No con rabia, sino con paz. A veces, amar también significa soltar. Uno de los momentos más emotivos de la conversación fue cuando la actriz habló sobre la presión mediática. Fue asfixiante. A veces sentía que no podíamos respirar sin que alguien estuviera interpretando cada gesto.
Eso desgasta, eso hiere. Hubo días en los que lo único que quería era desaparecer del foco público y recordar quién era yo realmente, sin etiquetas, sin expectativas. La actriz también reconoció que tras la ruptura, buscó ayuda profesional. Empecé terapia. No por la ruptura en sí, sino porque necesitaba entender por qué me perdí tanto en una relación. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Aprendí a poner límites, a priorizarme, a decir que no sin culpa. En ese momento, su teléfono sonó, y tras mirar la pantalla, lo colocó en silencio. Es mi equipo de rodaje. Estamos trabajando en un nuevo proyecto que me tiene ilusionada. Es una historia de transformación, de volver a empezar, supongo que la vida me está imitando, dijo riendo suavemente. El periodista, notando la emoción en sus palabras, le preguntó si hoy se sentía más fuerte. La respuesta de Demet fue contundente, no sé si más fuerte, pero sí más consciente. Ya no me rompo tan fácilmente. Aprendí que mi valor no depende de si alguien me elige o no. Yo me elijo todos los días. La entrevista se extendió por casi una hora. Al finalizar, Demet se despidió con un mensaje que conmovió a todos los presentes. Si alguien está pasando por un momento en el que siente que ha perdido una parte de sí mismo en una relación, quiero decirle que está bien empezar de nuevo. Que no es el final. Que uno puede reconstruirse, aunque duela. Mientras se alejaba caminando por las calles empedradas de Roma, con el abrigo sobre los hombros y la mirada serena, quedó claro que aquella mujer que alguna vez fue noticia por un amor de telenovela, hoy es noticia por haberse elegido a sí misma. Las redes sociales no tardaron en reaccionar con miles de mensajes de apoyo. Gracias, Demet, por tu honestidad. Eres un ejemplo de empoderamiento, las verdaderas heroínas también lloran, pero se levantan con más fuerza, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron Twitter e Instagram. Mientras tanto, el silencio de Can Yaman sigue siendo interpretado de múltiples formas: indiferencia, dolor, respeto. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que, esta vez, fue Demet quien tomó la palabra, y sus palabras resonaron con fuerza, dejando claro que la historia con Can pertenece ya al pasado, y que su presente y su futuro le pertenecen solo a ella. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio con más novedades del mundo del entretenimiento.